Quienes recuerdan, hace 8 días habíamos estado continuando con el tema de la Trinidad. Habíamos visto 3 puntos importantes de que en Dios hay 3 personas, cada una de esas personas es plenamente divina y además hay un único y verdadero Dios. Esas son las cosas que afirmamos durante la última clase. Hoy vamos a enfocarnos entonces en el desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad y además las herejías o las falsas enseñanzas contra las cuales la Iglesia se enfrentó. Ese va a ser entonces el énfasis de la clase de esta noche. Errores doctrinales y desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver que a la Iglesia siempre le preocupó bastante el tema de la Trinidad porque era una doctrina muy importante para la vida de la Iglesia. No era una doctrina cualquiera, sino que esa doctrina definía muchas cosas respecto a la vida y la práctica de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia se enfrentó a muchos retos respecto a la Trinidad. Hoy vamos a mencionar un poco sobre ese tipo de retos, sobre ese tipo de errores y herejías que se enseñaban durante los primeros tiempos de la Iglesia y cómo afectan también a muchas supuestas iglesias hoy en día. Así que vamos a dar un breve bosquejo de los principales errores doctrinales que surgieron respecto a la Trinidad. Y vamos a empezar con uno que fue bastante popular y hoy en día todavía lo es. Y es una enseñanza que se llama el modalismo. Esta es la primera que vamos a mencionar, el modalismo. Esta fue una herejía que surgió durante los primeros siglos en la iglesia cristiana y que hoy en día todavía persiste. Vamos a ver qué es lo que creen los modalistas y cuál es el problema con esta visión sobre Dios. ¿Qué es el modalismo entonces? Básicamente el modalismo aduce de que hay una sola persona en Dios, que se nos presentan 3 formas diferentes o en 3 modos. Han enseñado entonces que en Dios no hay realmente 3 personas distintas, sino una sola persona que se aparece a los seres humanos, se revela a nosotros en diferentes modos, en ocasiones diferentes. Por ejemplo, los modalistas consideran que en el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre, luego en los Evangelios Dios empieza a revelar como el Hijo, como Jesús, y luego en el ministerio de la Iglesia, después de Pentecostés, Dios se revela como Espíritu Santo. En otras palabras, solamente hay un Dios, una persona solamente en Dios, que se manifiesta o se presenta en formas diferentes. Se presenta a veces como Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu, según a Dios le place. Así que los títulos de Padre, Hijo o Espíritu son realmente nombres distintos que se refieren al mismo Dios, a la misma persona que hay en Dios. Son como una especie de revelaciones sucesivas que Dios ha ido mostrando a lo largo de la historia. El modalismo surge, por supuesto, como un intento de solucionar esa paradoja o ese problema que surge al decir que hay 3 personas distintas en Dios. Entonces, el modalismo lo resuelve diciendo de que simplemente son roles diferentes. No son 3 personas distintas, sino que son roles diferentes que Dios adopta según la situación. Por ejemplo, eh, piensen en una persona, en un hombre que desarrolla 3 roles diferentes. Ese hombre es papá, tiene hijos, al mismo tiempo ese hombre es hijo porque tiene un papá y al mismo tiempo ese hombre es esposo porque tiene su esposa. Entonces es la misma persona, el mismo hombre, pero está desarrollando 3 roles diferentes. Esa es básicamente la forma en la que los modalistas ven a Dios. Una sola persona que se está mostrando en formas diferentes, con nombres o con títulos diferentes, pero que al fin y al cabo es una única persona.
Así que el modalismo fue muy atractivo en la iglesia primitiva porque tenía ese deseo de recalcar firmemente el hecho de que hay un solo Dios. Y para eso aducían a varios pasajes bíblicos, no solo aquellos que hablan de un solo Dios, que también nosotros lo hemos visto y que son bastante claros, sino también pasajes como Juan 10:30, donde dice que Jesús dice, el Padre y yo somos uno. U otros pasajes como Juan capítulo 14, versículo 9, donde Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esos son los pasajes favoritos de los modalistas, porque para ellos no hay una distinción real de personas. Realmente Jesús es igual, es el mismo que el Padre, y el Padre es el mismo que el Espíritu, son simplemente nombres distintos. Sin embargo, al observar pasajes como los que hemos visto, Juan 14:9, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, parece significar, o lo que más significa realmente, es que Jesús revela plenamente al Padre. Jesús es la revelación perfecta del carácter de Dios Padre, como también lo muestra Hebreos capítulo 1. Y otro pasaje como Juan 10:30 que les mencioné, cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, eh, lo que Jesús está refiriéndose es que el Padre y Él son uno en propósito. Eso es lo que el contexto parece indicar más apropiadamente. O también puede significar de que Jesús y el Padre son uno en esencia, algo que nosotros como trinitarios lo afirmamos. ¿Cuál es entonces la debilidad fatal, el problema fatal del modalismo? Está en el hecho de que niega las relaciones personales que hay dentro de la Trinidad. Ese es el error fatal del modalismo. Niega las relaciones que hay dentro de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, relaciones eternas de comunión y que aparecen en muchos lugares en la Biblia. Entonces, al negar esto, simplemente ellos pueden afirmar que son una simple alusión o que no son algo real. Negar, por ejemplo, que en el bautismo de Jesús se manifiestan tres personas separadas. Jesús está siendo bautizado, luego el Padre está hablando desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y además, luego desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Este es uno de los pasajes que, desde la perspectiva del modalismo, no tiene ningún sentido. Si realmente es una sola persona, no tiene sentido de que aquí en el bautismo de Jesús se nos muestre la comunión o relación de tres personas diferentes. ¿Cómo es posible que el Padre esté hablándole al Hijo y además que el Espíritu Santo esté descendiendo sobre el Hijo? Eso no tiene sentido si decimos que hay solo una persona en Dios, como lo afirma el modalismo. Otro tipo de pasajes, por ejemplo, cuando Jesús está orando al Padre, el modalismo no tiene una respuesta clara a esto. Entonces, está orando Jesús al Padre, si son una sola persona, entonces realmente lo que está sucediendo es una ilusión o es un monólogo. Ese tipo de revelaciones bíblicas solo tiene sentido cuando hacemos una distinción entre las personas de la Trinidad, que el Padre es diferente al Hijo y el Hijo diferente al Espíritu Santo. De lo contrario, no tiene ningún sentido ver una escena como la que Jesús está orando al Padre. De igual forma, las Escrituras nos enseñan que el Hijo Jesucristo y además el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros delante de Dios. Eso no tendría ningún sentido o se pierde el sentido si decimos que Dios el Padre es el mismo que Jesús el Hijo o igual a el Espíritu Santo. ¿Cómo podría Jesús interceder ante el Padre o el Espíritu Santo interceder por nosotros ante el Padre si son una sola persona? Allí se pierde la coherencia del modalismo. Finalmente, hay que mencionar que el modalismo también pierde en última instancia el sentido de la doctrina de la expiación. ¿Por qué? Porque la expiación
afirma de que Dios el Padre envía al Hijo como sacrificio sustitutivo y que el Hijo lleva la ira de Dios, como lo muestra muy claramente la epístola a los Romanos. El Hijo carga con la ira de Dios en nuestro lugar y el Padre se complace en el sacrificio del Hijo y lo toma como propiciación por nuestros pecados. El modalismo entonces no tendría ninguna solución en ese tipo de asuntos, porque ¿cómo puede ser una sola persona la que se nos revele a través de la escritura realizando esta labor? Es el Padre el que está enviando al Hijo. Y el Padre y el Hijo también nos dice que envían al Espíritu Santo. Eso no tiene ningún sentido entonces si decimos que es una sola persona. Solamente tiene sentido al afirmar que son tres personas diferentes, como lo vimos la última vez. Aunque no lo crean, el modalismo persiste hasta nuestros días. Fue una herejía que la Iglesia condenó hace muchos años atrás, pero que hoy en día persiste. ¿En cuál denominación? En los denominados pentecostales o la Iglesia Pentecostal Unida, que aquí en Colombia hay muchas de esas, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en todo el continente realmente. La Iglesia Pentecostal Unida generalmente son conocidos con el eslogan de los Jesús solo. Tal vez ustedes los han escuchado de esa forma. Se les llama los Jesús solo. Ellos insisten en que deben ser bautizadas las personas solamente en el nombre de Jesús. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús lo comisionó en Mateo 28, solamente en el nombre de Jesús. Y ellos son modalistas en su doctrina, es decir, no creen en la Trinidad, creen que hay solamente una persona que se muestra al mundo con tres roles o tres nombres diferentes. Así que es necesario tener eso presente y es muy importante tenerlo en cuenta cuando entablamos diálogo con los pentecostales, porque allí hay un claro error doctrinal que es bastante importante. Una segunda herejía que impactó a la iglesia durante los primeros siglos y que fue una de las que más causó problemas era el arrianismo. Se llamaba el arrianismo. El nombre arrianismo proviene de su gran líder y creador, que fue un hombre llamado Arrio. ¿Qué enseñaba Arrio y qué creían los arrianistas? Enseñaban de que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de ese tiempo entonces el Hijo no existía y por tanto tampoco existía el Espíritu Santo, sino solamente el Padre. Un día el Padre decidió crear al Hijo y crear al Espíritu Santo. Entonces, aunque el Hijo es un ser celestial, Arrio afirmaba que, claro, Jesús es un ser de alguna manera divino o de alguna manera superior y que existe antes de todas las demás criaturas y que es mucho más importante que cualquier parte de la creación. Sin embargo, con todo eso, no es igual al Padre en todos sus atributos. Lo que Arrio decía es que Jesús es como el Padre o como Dios o similar a Dios en su naturaleza. Pero no era posible decir que Jesús era de la misma naturaleza que el Padre. Los arrianos basaban esta doctrina en pasajes en los que se llama a Jesús como el Hijo unigénito de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, que muy bien lo conocemos, se habla de Jesús como el unigénito. Arrio entendía esa expresión del unigénito como que en sentido en el que uno lo podría entender hoy normalmente, de que hubo un momento en el que el Hijo empezó a existir y que si Cristo entonces fue engendrado por Dios Padre, eso quiere decir que su existencia se debe al acto creador de Dios Padre, porque la palabra engendrar en nuestros conceptos
se entiende como el papel que tiene un padre al concebir a un hijo, ¿cierto? Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15, había además otro tipo de respaldo para el arrianismo, cuando dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa expresión primogénito, Arrio la entendía como que el Hijo en un punto fue traído a la existencia por el Padre. El Hijo no existió eternamente, sino que fue creado por el Padre en algún momento y fue su primera y más importante creación. Y lo mismo decía entonces, por supuesto, del Espíritu Santo. Sin embargo, en pasajes como Colosenses 1.15, ese no es el sentido de la palabra primogénito. Cuando se habla de Cristo como el primogénito, se refiere al resto de la creación y nos está hablando de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas y los privilegios y la autoridad que tiene Cristo sobre toda la creación. Pero no significa que Cristo haya comenzado a existir o haya sido creado por el Padre. En ningún lugar de la Escritura se pretende eso. Así que el arrianismo tomó muchos adeptos y mucha fuerza en la iglesia, finalmente fue condenado completamente en los concilios de la iglesia, especialmente en el concilio de Nicea alrededor del año 325 después de Cristo. La iglesia afirmó tajantemente, el Hijo no fue creado, ni tampoco el Espíritu Santo, porque las tres personas subsisten eternamente, siempre han existido. Noten lo que afirmó explícitamente el concilio contra el arrianismo. Este es el credo niceno del 325 después de Cristo. Lo que afirmó la iglesia es lo siguiente: creemos en un Dios, Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, no creado, pues es de una sustancia con el Padre. Esa fue la respuesta de la iglesia frente al arrianismo, afirmar en el credo que el Hijo no fue creado, el Hijo siempre ha existido, igual que el Padre. Y noten que el credo insiste en que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, mientras que Arrio afirmaba que Cristo era de una naturaleza similar a la del Padre. El credo afirma Cristo es de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre, mientras que los arrianos afirmaban que no, era de una naturaleza similar o parecida al Padre, pero Jesús no era realmente divino, al mismo nivel que el Padre. ¿En dónde podemos encontrar el arrianismo hoy en día? Bueno, como tal, el arrianismo no existe hoy en día, pero hay una secta que sí eh, acoge principalmente las enseñanzas del arrianismo. ¿Pueden imaginar cuál? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una creencia muy similar al arrianismo porque ellos niegan la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. Veamos brevemente cómo traduce la famosa Biblia de los testigos de Jehová uno de los pasajes tan importantes como Juan capítulo 1, versículo 1. Eso es desde la página de los testigos de Jehová. La traducción que ellos utilizan es una traducción propia, que es la traducción del Nuevo Mundo. Es la traducción que ellos mismos han elaborado para sus propósitos. Miren cómo traducen el versículo 1 de Juan capítulo 1. Dice, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y noten cómo lo ponen, Dios en minúscula. ¿Sí lo pueden ver en la pantalla? Y la palabra era un Dios con minúscula. Interesante, ¿no?
Esa es la forma en la que traducen Juan capítulo 1, versículo 1. Pueden verificarlo en cualquier Biblia de la traducción del Nuevo Mundo o en la página web de los Testigos de Jehová. Obviamente, como sabemos, la palabra aquí se refiere a Jesús. La Reina Valera, por ejemplo, traduce en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, los testigos de Jehová lo traducen al decir que el verbo, la palabra, era un Dios y con D minúscula. Noten que aquí hay un gran problema doctrinal que deja a un lado la divinidad de Jesucristo. Por tanto, los testigos de Jehová están en un gran error doctrinal. Y es importante saber esto porque tal vez muchos de ustedes se van a encontrar con testigos de Jehová que tocan la puerta y que debemos tener respuesta ante sus acusaciones. Muy bien. Otra de las herejías que surgió en la iglesia y que también fue popular durante un tiempo fue el subordinacionismo. El subordinacionismo. Aquí no me voy a detener mucho porque no fue muy importante, pero básicamente el subordinacionismo sostenía de que el Hijo era eterno, era no creado y que era divino. Ciertamente afirmaban eso. Pero con todo, el Hijo no era igual al Padre en el ser o en los atributos. Ellos decían que el Hijo era inferior o subordinado en ser a Dios Padre. Es decir, el Hijo sí es divino, pero es inferior al Padre. Es decir, como si hubiera una jerarquía en Dios. Imagínense un mapa organizacional de una empresa o jerárquico, donde está aquí el gerente, el subgerente, etc. Los subordinacionistas veían a Dios de esa forma. En la jerarquía primero está el Padre, es más importante, es mayor, es más, es de alguna manera mejor o más completo. Por debajo está el Hijo, es inferior. Y de igual forma el Espíritu Santo. Ellos decían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores y están subordinados al Padre. Por supuesto, no hay que decir mucho sobre el error en el que caía esta enseñanza. Y además de ello, también encontramos otra herejía, que esta sí fue importante y que la iglesia también condenó, que fue el adopcionismo. El adopcionismo. Seguramente ustedes al escuchar este nombre ya se darán cuenta de más o menos a qué se está refiriendo. El adopcionismo, como su nombre lo indica, es el concepto de que Jesús realmente era un hombre ordinario, un hombre común y corriente, pero cuando fue bautizado, Dios lo adoptó como su hijo y por tanto le confirió algún tipo de poder sobrenatural. Entonces, para los adopcionistas, Jesús era una persona cualquiera que Dios la tomó en el bautismo y la adoptó y la hizo su propio hijo. Eso es lo que los adopcionistas sostenían. Entonces ellos no creían que Cristo hubiese existido antes, es decir, Cristo nunca había existido antes, empezó a existir como tal cuando fue bautizado. Por tanto, piensan que Cristo no fue eterno, ni tampoco es un ser exaltado o sobrenatural. Simplemente piensan de que fue adoptado por Dios, no es divino en su naturaleza, simplemente Dios le dio un rol especial, lo adoptó y le dio y le confirió algún tipo de poder o algún tipo de privilegios y lo llamó su hijo. Simplemente como hoy en día alguien adoptaría un hijo, va, lo mira y lo elige y dice, bueno, voy a adoptar a este bebé o a este hijo. Según los adopcionistas, eso fue lo que ocurrió. El hijo empezó a existir desde ese momento en que Jesús fue bautizado, pero antes de eso no existía. Y no hay que decir tampoco mucho sobre el gran error doctrinal de esta posición. Muchos hoy en día piensan que Jesús fue un gran hombre, alguien a quien Dios le concedió poderes especiales, pero que realmente no fue divino.
Ese tipo de personas caerían, por ejemplo, en la posición adopcionista. Es muy similar a lo que creen en el Islam. Los musulmanes consideran que Jesús fue un profeta muy importante, elegido por Dios, pero realmente Jesús no fue divino. Así que caen dentro de esa categoría más o menos. ¿Okay? Ahora vamos a mencionar brevemente cómo la iglesia respondió a este tipo de herejías que se enfrentaban contra la Trinidad. Quiero que observen que la Trinidad fue una doctrina muy atacada durante los primeros siglos de la iglesia. ¿Y la iglesia qué hizo al respecto? Lo que hizo fue convocar concilios y realizar confesiones o credos que sintetizaban o resumían las enseñanzas principales del cristianismo para que así las personas no se confundieran. Esa era la finalidad principal de los credos, sintetizar qué creemos para que la gente no se deje confundir. De allí nacen entonces los famosos credos de la iglesia que muchos de nosotros hemos escuchado, conocemos, porque en la iglesia tradicional se enfatizan mucho, aunque nosotros no lo hacemos mucho, pero realmente también son importantes. Son importantes los credos porque fueron la forma en la que la iglesia respondió a las herejías y a los ataques de los herejes contra doctrinas como por ejemplo la Trinidad o la divinidad de Jesucristo o la divinidad del Espíritu Santo. Por eso vamos a mencionar brevemente algo de los credos y por qué fueron tan importantes. Muy bien. Veamos entonces que la reacción de la iglesia frente a estos retos que presentaban las herejías y los herejes en general contra la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo, lo que hizo la iglesia fue convocar concilios en los cuales se discutían estos temas y de allí salían lo que eran los credos que históricamente la iglesia fue constituyendo, donde se sintetizaban las creencias y enseñanzas fundamentales de la fe cristiana con el fin de protegerse de cualquier tipo de enseñanza falsa o herética. Notemos, por ejemplo, el credo niceno, que fue en el año 325 después de Cristo. Esto fue lo que la iglesia en ese concilio sintetizó a través de ese credo. Voy a leerlo para ustedes. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó y se hizo hombre. Padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Noten entonces que el credo es como un resumen de lo que la Iglesia cree a partir de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Noten allí lo que acabamos de leer, que se divide como en tres secciones principales. El creo es, creo en Dios Padre, luego en Dios Hijo y luego en el Espíritu Santo. Entonces, en cada uno se amplían o se dan algunos detalles de qué es lo que específicamente se cree, aclarando especialmente respecto a la naturaleza de Cristo, de cómo Cristo, aunque es engendrado, no es creado. Y al final, noten que la iglesia condena completamente a cualquiera que diga que el Hijo comenzó a existir o que el Hijo hubo un tiempo en el que no existió.
Todo eso está condenado por la iglesia, como lo aparece al final. A estos los anatematiza la iglesia católica. Entiéndase, obviamente, iglesia católica a la iglesia universal, a la iglesia compuesta por todos los creyentes, no específicamente la iglesia católica romana. Entonces, los credos tenían esa función y fueron muy importantes para la iglesia para poder contradecir las falsas enseñanzas y sintetizar la fe cristiana. Otro ejemplo que podemos ver fue en el concilio de Constantinopla, donde se amplió un poco más respecto al Espíritu Santo. Voy a leerlo. Ahí está la parte en la que se amplió. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. En una iglesia santa, católica y apostólica, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso fue entonces lo que en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo se amplió específicamente en relación al Espíritu Santo. La Iglesia definió entonces que el Espíritu Santo también es Dios y que recibe la misma adoración y la misma gloria que Dios el Padre y que Dios el Hijo. La Iglesia entonces estaba dando por sentado y estaba fundamentando la enseñanza de la Trinidad poco a poco y mostrando que en Dios hay tres personas que son igualmente Dios. Eso es entonces lo que podemos notar sobre los credos en la historia de la iglesia. Entonces los credos fueron importantes y también aún hoy en día debemos darle importancia porque son la forma en la que la iglesia históricamente resumió las enseñanzas más básicas de la fe y especialmente en referencia a la doctrina de la Trinidad. Por eso los credos es importante retomarlos, poder, si como es costumbre en muchos, memorizarlo y tener en cuenta de que tuvieron un papel importante y que sintetizan lo que nosotros como creyentes creemos. Ahora vamos a mencionar otra de las discusiones brevemente que surgió en la iglesia y que fue específicamente en relación al tema de la Trinidad. Y eso fue lo que se llama la cláusula filioque. La cláusula filioque. Este fue un tema que causó separación en la iglesia, aunque tal vez uno pensaría que no fue tan importante, pero fue algo que impactó la iglesia y creó un cisma incluso. La palabra filioque es un término latino que quiere decir y del hijo. Eso es lo que quiere decir, y del hijo. Eso no se incluyó en el credo niceno. En el credo niceno, ni en la primera ni en su segunda versión, se incluyó esta fórmula. En el credo niceno dice, respecto al Espíritu Santo, que procede del Padre. Esas versiones decían simplemente eso, que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero en el año 589 después de Cristo se celebra un concilio regional en Toledo, lo que hoy es España, y lo que se hace es añadirse una frase, y la frase es y del Hijo. Es decir, el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino que también del Hijo. Es decir, el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Y ahí es la añadidura que se puso en este concilio y que es la cláusula filioque, como se conoce. Era un tema muy difícil de entender y de interpretar porque se refiere a las relaciones eternas que han habido dentro de la Trinidad entre el Espíritu Santo y el Hijo. Y es algo que la Biblia no nos dice explícitamente. Esa cláusula fue la principal cuestión doctrinal que causó la división entre el cristianismo oriental
y el cristianismo occidental. De manera que en el año 1054 después de Cristo ocurre lo que denominamos el cisma de la Iglesia. Además, también por asuntos como la autoridad del Papa en la Iglesia Católica Romana. Pero este tema sobre la cláusula filioque fue uno de los detonantes de esta separación en la Iglesia. Así que se trataba de algo importante, pero nada fácil de resolver. Hoy en día nosotros como Iglesia occidental que nos caracterizamos, creemos que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. ¿Okay? Aunque tal vez muchos de nosotros ni siquiera podamos comprender profundamente qué significa el hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y también del Hijo. El punto es que quiero que lo sepan porque eso fue lo que causó la separación y hoy en día entonces las iglesias orientales, la que se caracteriza es la iglesia ortodoxa, por ejemplo la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa en Grecia, por ejemplo. Son iglesias que se separaron de la iglesia católica romana, ellos no están bajo la jurisdicción papal y además no aceptaron esta cláusula filioque. De manera que ellos creen que el Espíritu Santo solamente procede del Padre y no del Hijo. ¿Ok? Muy bien. Quiero finalizar entonces haciendo una breve reflexión sobre la importancia de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué creen que la Iglesia se preocupó tanto por la doctrina de la Trinidad? ¿Será que realmente es esencial para la fe cristiana sostener la plena deidad tanto del Hijo como del Espíritu Santo? Por supuesto que lo es. Y la Iglesia así lo entendió. La Iglesia tenía la convicción de que esta enseñanza de la Trinidad tenía implicaciones profundas sobre la misma fe cristiana. Por tanto, no era un tema cualquiera, sino que se trataba de un tema que estaba en el corazón mismo de la fe cristiana. ¿Cómo podría afectar una mala comprensión de la Trinidad o una negación de la Trinidad a la fe cristiana? Bueno, ya hemos mencionado varios aspectos en los cuales eso puede afectar la fe cristiana. Voy a volver a mencionar algunos brevemente para completar. Primero, el tema de la expiación está en juego. ¿Por qué? Si Jesús es solamente un ser creado y no es plenamente Dios, entonces es muy difícil ver cómo Jesús, una criatura, puede llevar toda la ira de Dios contra nosotros y nuestros pecados. ¿Será que alguna criatura, por grande y poderosa que sea, podrá de veras salvarnos de la ira de Dios, como lo muestran las Escrituras? Si Jesús no es plenamente Dios, entonces tenemos muchas razones para dudar si realmente podemos confiar en que Él nos salve completamente. ¿Será que podemos depender de una criatura en cuanto a nuestra salvación? Por supuesto que no. Si Jesús no es Dios, entonces no podríamos confiar en Él para la salvación, porque sería simplemente una criatura, una creación de Dios. En segundo lugar, si Jesús no es infinito, entonces debemos orar a Él y además adorarle. ¿Sería eso correcto? ¿Quién sino un Dios que es infinito y que es omnisciente y omnipresente puede oír y responder las oraciones de todos los creyentes? ¿Y quién más sino Dios es digno de adoración? Así que la verdad es que si Jesús no es más que una criatura, por muy grande o importante que sea, adorarlo sería caer en idolatría, porque el único digno de adoración es Dios mismo. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento lo que encontramos es que Jesús es adorado, porque Él no es solo una criatura, Él es Dios mismo y por tanto es digno de adoración. Y en tercer lugar,
Si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, pero que aún así nos salva, entonces esa enseñanza erróneamente empieza a atribuirle el crédito de la salvación a una criatura y no a Dios mismo. Si creemos que Jesús es solo una criatura, pero que al mismo tiempo puede salvarnos, estamos diciendo que Dios no es quien nos salva, sino que es una criatura la que nos está salvando antes que el Creador. Algo que la Biblia, por supuesto, no lo permitiría en lo absoluto. Y en cuarto lugar, también la naturaleza personal de Dios está en juego. ¿Por qué? Porque si no hay Trinidad, significa que no hubo relaciones interpersonales dentro de Dios, dentro del ser de Dios, antes de la creación. Así que no podríamos explicar ni tendría ningún sentido cuando Jesús le dice al Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo, en Juan 17:24. No tendría sentido de que Jesús dijera eso, de que el Padre lo ha amado desde antes de la fundación del mundo, si en Dios no hay una pluralidad de personas. Negar la Trinidad significaría negar el hecho de que en Dios hay una relación y esa relación se efectúa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Ha habido comunión en ellos, una comunión y amor perfecto. Así que hermanos, la iglesia entendió de que el cristianismo o se levanta o se cae con la confesión de la deidad de Cristo y de la Trinidad. Son enseñanzas esenciales de la fe cristiana, como lo hemos ido enfatizando durante todas las clases. Así que nuestro deber, por tanto, es también, como lo hemos intentado hacer hoy, mirar la historia de la iglesia, mirar cómo la iglesia ha respondido a los desafíos que se han presentado por falsas enseñanzas, malas interpretaciones, y cómo nosotros podemos enriquecernos de esa historia de la tradición cristiana para fortalecer nuestra fe en el Señor, para completar nuestro conocimiento de la Trinidad y estar convencidos de que es una doctrina sumamente fundamental para nuestra fe como creyentes.